y ahora no se me olvida de grabar. Ahora, a partir de ahora, ¿no es cierto?, abandonamos la parte repaso, ¿ok? Ahora entramos en materia directamente, ¿no es cierto? Y para empezar, ¿no es cierto?, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, estaba preparando algunas cosillas aquí. O sea, todos los años, ¿no es cierto?, yo le hago algunos ajustes a las presentaciones, ¿no? Entonces, ya, bueno. Empezamos, ¿ok? El tema es el siguiente. Vamos a empezar entonces con el análisis de regresión, ¿ok? El análisis de regresión, ¿no es cierto?, es como la base, ¿no es cierto?, si se quiere, de lo que nosotros conocemos como econometría, que no es mucho más que estadística aplicada, eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no es cierto? Pero está muy fuertemente asociado, ¿no es cierto?, a la idea de regresión, ¿no es cierto? Y regresión, ¿no es cierto?, nos permite incorporar una serie de variables, ¿no es cierto?, a una hipótesis, ¿no es cierto?, porque en general, ¿no es cierto?, las hipótesis son bastante más complicadas en economía y en administración que las que podrían haber, ¿no es cierto?, en otro tipo de técnicas, en ingeniería, ¿no es cierto?, qué sé yo, en psicología, en otras ciencias sociales, ¿no? Vamos un poquito lento todavía porque todavía se está tratando de incorporar gente a la sala, pero no es muy importante eso. Ya está. Por eso, ¿no es cierto?, que vamos a tratar de dar una idea, ¿no es cierto?, en la primera vuelta, sobre de qué se trata esta cosa, ¿no es cierto? Vamos a ir como por ciclos sucesivos, ¿no es cierto?, dando como vueltas, ¿no es cierto?, volviendo a los temas, ¿no es cierto?, qué sé yo. Esto es una primera explicación, si quiere, un poco intuitiva, ¿no es cierto?, de qué se trata esta cosa de la regresión. ¿Ok? Entonces, partamos por definir, ¿no es cierto?, lo que es una regresión poblacional, digamos. ¿Okay? O sea, ya estábamos claros, ¿no es cierto?, de que lo que nosotros intentamos hacer, ¿no es cierto?, hay una diferencia entre estimadores, ¿no es cierto?, estadísticos y parámetros. ¿Okay? De hecho, aquí partimos por definir lo que es una regresión poblacional. Decimos que una regresión poblacional es simplemente el traspasado, claro. El traspasado, ahí hay una pequeña falta de ortografía. Unión de las medias condicionales de las variables dependientes para los valores fijos de las variables explicativas, considerando todos los valores en el mercado. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que la curva de regresión en la práctica, ¿no es cierto?, no es más que una estimación, ¿no es cierto?, de determinados valores para una variable que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto?, considerando ciertos parámetros, ¿ok? O sea, y es la típica, ¿no es cierto?, qué sé yo, a ver, a ver, ¿qué ejemplo interesante podría haber de una cosa como esta, ¿no es cierto? Yo recuerdo, ¿no es cierto?, que sé yo, que cuando estaba en Corfo, ¿no es cierto?, en alguna oportunidad el director de Innova Chile dijo, mire, Arica es una vergüenza porque tiene muy pocos proyectos de innovación. Y claro, ¿no es cierto?, nosotros teníamos poquitos proyectos, ¿no es cierto?, teníamos 4, 7, por ahí, un número pequeño, ¿no es cierto? Ante lo cual yo dije, mira, me parece osado la tontería que estás diciendo, ¿no es cierto, señor director nacional? Porque si tú consideras, ¿no es cierto?, que Arica tiene menos del 1% de la población, tiene menos del 1% del PIB, ¿no es cierto?, nacional, etcétera, etcétera, uno debería encontrar, ¿no es cierto?, por una simple proporción, si se quiere, ¿no es cierto?, de que Arica debería tener el 1% de los proyectos nacionales. Y no tiene el 1%, sino que tenía algo así como el 5%. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, Arica no tenía pocos proyectos de innovación, en realidad tenía más que el promedio. ¿Ok? Si uno lo compara en relación a una serie de otras variables. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo cuando digo una cosa como esa? Cuando yo le respondí eso al director de Innova, le dije dos o tres cosas. Lo primero, ¿no es cierto?, y que aquí aparece este problema de regresión, ¿no es cierto? Le dije, mira, cuando uno intenta explicar la cantidad de proyectos de innovación empresarial que hay en una zona, en una región, en una localidad, en una ciudad, en la zona que ustedes quieran, ¿no es cierto?, por cualquier agregado que ustedes quieran darle, tienen que considerar una serie de variables, ¿no es cierto? El hecho de que aparezcan proyectos de innovación dependerán de qué. Bueno, todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que eso depende, ¿no es cierto?, de la cantidad de empresas que hayan, de la cantidad de empresas grandes que hayan. Esencialmente las empresas grandes son las que más innovan, ¿no es cierto? Las empresas chicas son, en algún sentido, un poquito menos dinámicas en términos tecnológicos. Tiene que ver también con la cantidad de plata, ¿no es cierto? Que si yo me imagino, supongo yo, ¿no es cierto?, de hecho es así, que uno puede encontrar muchas, qué sé yo, empresas y mucha gente, ¿no es cierto?, en Bangladesh, pero ninguna capacidad de innovación, ¿no es cierto?, porque son muy pobres. ¿Ok? Depende también entonces de la riqueza, ¿no es cierto?, de una región, ¿no es cierto?, qué sé yo, y una serie de factores.
Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, entonces, lo que uno quiere decir con una cosa como esa, ¿no es cierto?, es de que la realidad, ¿no es cierto?, no se explica por un solo parámetro, se explica por un conjunto de parámetros. ¿Ok? O sea, si yo quiero ponerle un adjetivo calificativo a la cantidad, ¿no es cierto?, de proyectos de innovación que hay en Arica, ¿no es cierto?, yo quiero poner un adjetivo, ¿no es cierto?, que si yo es buena, mala, alta, baja, chica, fea, lo que sea, ¿no es cierto?, tengo que considerar el resto de los parámetros, ¿no es cierto?, que tengo para la ciudad de Arica, para la región de Arica y Parinacota. Entonces, lo que yo digo es, mira, Arica tiene 7 proyectos de innovación, pero, dado que, ¿no es cierto?, es una ciudad pequeña, ¿no es cierto?, que tiene poca población, que representa una población muy baja de los ingresos de Chile, que es fronteriza, que, en fin, que tiene un montón de condicionantes, ¿no es cierto?, eso es un buen valor. ¿Se dan cuenta? No nos fijemos mucho en el adjetivo calificativo. Me interesa, ¿no es cierto?, en la condición, en lo que estamos diciendo aquí. Es simplemente trazada unión de las medias condicionales. Este terminacho que está aquí, ¿no es cierto?, es súper importante. ¿Ok? O sea, el valor esperado, ¿no es cierto?, si se quiere, para una región como Arica, ¿no es cierto?, era el 1%, ¿no es cierto?, si suponemos que depende de la población, era el 1% del total nacional. Y eso significaba, ¿no es cierto?, que en Arica deberían haber 3 proyectos. ¿Ok? Dado el resto de las variables. Habían 7, pero esa es otra historia. ¿Ok? Los resultados de las regresiones poblacionales en Quito son medias condicionales. Eso es lo que quiero que quede claro. Y ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, lo que significaba una media condicional, ¿no es cierto? No sé si lo vimos acá en el repaso, digamos, pero ustedes se acuerdan del enfoque bayesiano, ¿no es cierto?, qué sé yo, la condición de una, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, es decir, cuál es la probabilidad, ¿no es cierto?, de que una persona tenga, no sé, cáncer de mama. Bueno, depende, ¿no es cierto?, de si es hombre o mujer. La probabilidad de tener cáncer de mama, dado que se es hombre, ¿no es cierto?, es mucho menor que la probabilidad de tener cáncer de mama, dado que se es mujer. ¿Ok? Esas son probabilidades condicionales. ¿Ok? En fin, eso. ¿Estamos? Bien. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el caso de una regresión poblacional. Ojo, aquí estamos haciendo referencia, qué sé yo, a la verdad verdadera, es decir, al universo. No nos hemos metido todavía en la cuestión de cómo se llaman las estimaciones, las muestreos, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Simplemente estamos diciendo, mira, esto es lo que pasa. Si se quiere, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, estamos hablando sobre la realidad. ¿Ok? Sobre la realidad y no sobre estimaciones estadísticas. ¿Ok? Bien, aquí tengo, ¿no es cierto?, una regresión, unos datos, ¿no es cierto?, de una regresión, entre comillas, poblacional. ¿Qué es lo que nos dan estos datos? Mira, el ingreso familiar por semana lo tengo tabulado acá, ¿ok? O sea, aquí, qué sé yo, tengo 80, 100, 120, 140, etcétera, etcétera, ¿ok? Y aquí tengo, ¿no es cierto?, el consumo familiar por semana. Es decir, aquí lo que tengo, ¿no es cierto?, es una tabla de doble entrada, ¿no es cierto?, que es un resultado condicionado. Es decir, dado que esta familia sub 1, digamos, aquí yo creo que debería haberle puesto, ¿no es cierto?, algo de nomenclatura, ¿no es cierto?, pero me interesaba, ¿no es cierto?, que se entendiera bien de qué se trata esta cosa. Cada fila representa una familia, ¿ok? Cada fila representa una familia, ¿no es cierto? Y lo que estamos diciendo es, mira, dado que una familia, ¿no es cierto?, que si yo, que tiene un ingreso de 80, tiene un consumo de 55. Si tiene 100, tiene un consumo de 65. Y así por el estilo. Si ustedes se dan cuenta, lo que tengo acá, ¿no es cierto?, son medias condicionadas. ¿Ok? ¿Estamos? Después, ¿qué es lo que tengo? Bueno, acá tengo, ¿no es cierto?, 325 familias, ¿no es cierto?, que si yo, o sea, tengo, de las que consumen 80, ¿no es cierto?, tengo esta suma, ¿ok?, de consumos, ¿ok? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 8, 40, o sea, en estricta proporción, ¿no es cierto?, tengo ingresos por 400. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Yo tengo aquí ingresos por 400, ¿no es cierto? Todavía se está incorporando gente al curso, lo siento. Tengo ingresos por 400 y tengo un consumo total de 325. Lo que tengo acá, ¿no es cierto?, es la suma de todos estos consumos. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo acá? La media condicional. ¿Ok? Si ustedes multiplican 5 por 1, 2, 3, 4, 5 familias, ¿no es cierto?, por 65, van a llegar a este mismo valor.
Cada familia es distinta, eso sí. Ustedes se dan cuenta, en promedio, todas consumen 65, pero hay algunas que consumen 75 y otras que consumen 55. Es decir, para un ingreso de 80, van a haber familias, ¿no es cierto?, que consuman 55, otras que consuman 75, en promedio va a ser 65. Para un total de ingresos de 400 entre las 5 familias, ¿no es cierto?, entre las 5 familias van a consumir 325. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo esta primera columna. Algo análogo nos dicen las columnas para adelante. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿No es cierto? Entonces, está claro, ¿no es cierto?, que aquí detrás de esto hay una hipótesis, ¿no es cierto? Estamos diciendo, oye, fíjate tú, ¿no es cierto?, que en realidad el consumo de la familia va a depender del ingreso. ¿Ok? ¿Cuánto dependerá del ingreso? Bueno, no lo sabemos en principio. De nuevo, recuerden ustedes que en economía, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos haciendo es una abstracción de la realidad. Aquí habrán otros factores, ¿no es cierto?, que incidan. Cuando decimos, mire, el ingreso familiar por semana, el consumo familiar por semana, bueno, depende del tamaño de la familia, ¿no? O sea, esta familia podría ser papá, mamá, 3 cabros chicos, 2 abuelos. Y esta otra familia, esta que está acá arriba, ¿no es cierto?, por ejemplo, podría ser mamá y un hijo chico, punto. O sea, el consumo no depende solo del ingreso, depende de otras condiciones, ¿ok? Depende de otras definiciones, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto? Dependerá también del tamaño de los hogares, ¿no es cierto?, qué sé yo, de una serie de otros factores que uno podría considerar en la función consumo, ¿no es así? De hecho, hay una tremenda discusión sobre qué sé yo, qué es lo pertinente, si el consumo por persona, el consumo por familia, etcétera, 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 ¿ok? En otros cuerpos teóricos nos podrían complicar mucho la existencia, ¿no es cierto? En fin. O no, a ver, también va a depender, ¿no es cierto?, de variables, ¿no es cierto?, que si se quiere que son un poco más, como te lo dijera, todos ustedes saben, ¿no es cierto?, que si yo, que en los modelos de consumidor, ¿no es cierto?, que se decían, mira, aquí hay una variable más que tiene que ver con los gustos y preferencias, ¿no es así? Los gustos y preferencias son bien difíciles de estructurar, o de medir, o de, qué sé yo, de incorporar a los modelos analíticos, ¿no es cierto? Sobre gusto no hay nada escrito, como decía mi abuela, y de hecho, ¿no es cierto?, uno podría encontrar aquí cierto tipo de una influencia en los gustos, ¿no es cierto?, sobre este tipo de cosas. Habrá familias, ¿no es cierto?, qué sé yo, que por ejemplo, que sean más ahorrativas, ¿no es cierto? Habrán familias, ¿no es cierto?, qué sé yo, que sean más botarates, ¿no es cierto?, medio hippie. Habrán familias, ¿no es cierto?, que les gusten, que tengan gustos cargados a la naturaleza, que sé yo, que no consuman carne, por ejemplo, que sean veganos, por decirlo, una cosa bien como esa. Evidentemente, esa familia va a consumir más barato. En teoría, ¿no es cierto? O sea, podría ocurrir, ¿no es cierto?, que una familia con ese tipo de gustos consuma más barato. Otras familias, ¿no es cierto?, van a consumir más caro, si se quiere, ¿no es cierto?, van a tener una propensión marginal al consumo más alta, y eso depende solamente de sus gustos. ¿Ok? Mis perras ladran. ¿Se escuchan mucho las perras? Chicos, No, no tanto, profe, no se preocupe. es que mis perras son muy regalonas, entonces me da lata reprimirlas. Son dos, a ver, tengo 2 perras que son de esta, ¿cómo se llama? Pug. Como ustedes saben, los pug, ¿no es cierto?, son un encanto, ¿no es cierto?, pero son absolutamente inviables, son un error completo de la naturaleza, ¿no es cierto?, es decir, tú los dejáis solas en la calle, ¿no es cierto?, y yo creo que duran un par de días vivas. Sí, voy a cerrar la puerta, espérame un segundo. Bien, sigamos. Aquí estamos de vuelta. Está claro este cuadrito, ¿no es cierto? Es decir, aquí lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es explicar un poco la forma, ¿no es cierto?, en que uno piensa este tipo de cosas, ¿no es cierto? Cuando ustedes les explicaron la función consumo en macroeconomía a uno, también le dijeron muchas cosas sobre el consumo, aquí lo estamos viendo muchísimo más aplicado, ¿ok? Bien, lo que hicimos acá nosotros fue simplemente hacer un análisis, ¿no es cierto?, en que nosotros dijimos, mira, a ver, veamos cómo se comporta esta cosa, ¿ok? Y fíjate lo que nos pasó. Acá lo que hicimos, ¿no es cierto?, fue ¿qué cosa? Pusimos acá, ¿no es cierto?, el consumo promedio y acá el ingreso, ¿ok? Y está clarito, ¿no es cierto? Aquí hay una función, ¿no es cierto?, claramente, ¿no es cierto?, que relaciona el consumo con el ingreso. Para el ingreso de 80, ¿no es cierto?, en promedio la gente consume 65. Para el ingreso de 100, la gente consume en promedio 77. Bla, bla, bla. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo mi recta de regresión. ¿Ok?
esta recta de regresión, ¿qué fue lo que hice? Denme un segundo que estaba pintando el teléfono. Sorry. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Esta recta de regresión, no por casualidad, pasa por todos los promedios. ¿Ok? Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Que si yo que los promedios satisfacen, ¿no es cierto?, la recta de regresión. Aquí lo hicimos agrupado, ¿no es cierto? Que sé yo, y la cosa, ¿no es cierto?, no tiene mucha gracia, como está aquí. ¿Ok? Pero básicamente, ¿no es cierto?, eso es lo que está expresando una recta de regresión. ¿Ok? Es la media condicionada, ¿no es cierto?, a otra variable. ¿Ok? Aquí lo que tengo, ¿no es cierto?, es el consumo condicionado al ingreso. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo espero en promedio que ocurra, ¿no es cierto?, con el consumo cuando yo tengo el ingreso? Es solo un ejemplo, esto es el análisis general, ¿no es cierto? Esto es lo que hacemos siempre con regresión. ¿Ok? Siempre va a ocurrir, de hecho, ¿no es cierto?, de que la ecuación de regresión satisface las medias. ¿Ok? Aquí el ejercicio es un poco raro, ¿no es cierto? Si se quiere, ¿no es cierto?, porque aquí tengo grupos, ¿no es cierto? Que si yo teníamos un grupo de personas que tenían 80, ¿no es cierto?, tenía otro grupo de personas que tenían 100 y así, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y los grupos eran de tamaños distintos. Aquí lo que estoy haciendo es una regresión por grupos. ¿Ok? Por cierto, ¿no es cierto?, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, si ustedes recuerdan, aquí había gente, ¿no es cierto?, que tenía ingresos promedios de 80, ¿no es cierto?, pero que tenían consumo más bajo. Había gente, ¿no es cierto?, que tenía promedio de ingresos de 80, pero tenía consumo de 75 por acá arriba. Y había gente que tenía ingresos de 80, pero tenía consumo de 55 como por acá abajo. ¿Ok? Si uno graficara cada punto de los números que tenía en la tabla anterior, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que en realidad esos puntos están como EPS. En realidad esos puntos están como alrededor de esta línea de regresión. Lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, pero están alrededor de esta línea de regresión, ¿no es cierto? Y son pocos los puntos que están justo sobre la línea de regresión. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa que es importante acá? Fíjense ustedes que esta recta, ¿no es cierto?, no pasa por el cero. ¿Ok? Es decir, esta recta, ¿no es cierto?, tiene un intercepto acá. ¿Eso es raro? Bueno, sí, es raro, ¿no es cierto? De hecho, es una controversia que hay en macroeconomía. Cuando ustedes les explicaron este tema, ¿no es cierto?, en macro 1, ¿no es cierto?, dijeron, mira, las rectas de regresión tienen no sé qué cosa, ¿no es cierto?, tienen un consumo autónomo, un C0. ¿Se acuerdan de eso? Lo hemos conversado en varias oportunidades ese tema acá. Tienen un C0, ¿no es cierto? Y le dijeron, mira, el C0 equivale a un consumo autónomo, en que la gente, en general, uno no ve que la gente se muera de hambre en las calles, ¿no es cierto? O sea, se las arregla de alguna manera para consumir, aunque no tenga ingresos. Eso les dijeron en clase, ¿no? ¿Sí? Bueno, esta recta, ¿no es cierto?, un poco está mostrando ese efecto. Hay un intercepto. Reitero, no sé, ¿cuántos de ustedes hicieron macro 2? ¿Ninguno? Que grite a todos aquellos que hicieron macro 2. Bueno, en macro 2 probablemente nos volvamos a ver, muchachos. Se nos anticipa, ¿no es cierto? Esto puede ser es bastante discutible, ¿no es cierto?, el hecho de que hayan consumos autónomos, ¿no es cierto?, porque en realidad va a depender de los plazos, ¿ok? En fin, pero ese es un tema que vamos a ver más adelante. Pero no es trivial, ¿no es cierto?, el hecho de que tengamos una regresión con un intercepto, ¿ok? Que significa que nosotros también tenemos que saber, bueno, ¿y qué pasa, ¿no es cierto?, cuando una persona no tiene ingresos? Según esto, ¿no es cierto?, hay un consumo autónomo, ¿ok? Todo eso vamos a tener que verificarlo, ¿no es cierto? Es decir, fíjate tú, ¿no es cierto?, cómo atribuimos al hecho de que hayan puntos arriba y por abajo de cada uno de estos promedios. Bueno, eso es lo que va a ser nuestro error, ¿ok? Eso es lo que no vamos a modelar, lo que no nos interesa, ¿no es cierto? Lo que dejamos simplemente, lo que suponemos que es simplemente, ¿no es cierto?, la variabilidad natural que hay en cualquier comportamiento humano, social, etcétera, ¿no es cierto? Y que en principio, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, distribuye aleatorio, de media cero, qué sé yo, ¿no es cierto?, y varianza constante. Vamos a ver algunos supuestos más adelante, ¿no es cierto?, vale la pena hacerlos explícitos, ¿no es cierto?, por lo menos en este nivel de los cursos de econometría. ¿Estamos claros en este punto, chanchitos? Bueno, aquí está, ¿ok?
una función de regresión poblacional, entonces, está claro que cada media condicional, la esperanza, el valor esperado de i dado un x sub i1, un x sub i cualquiera, es una función de x1, es un valor dado de x, ¿ok? Eso es. ¿Ok? Es decir, ¿no es cierto? Hay una transformación. En promedio la gente, ¿no es cierto?, consumirá una cantidad de plata, ¿no es cierto?, dado sus ingresos. Eso es lo que estamos mostrando aquí. ¿Ok? Y, bueno, lo que decíamos antes, es difícil conocer la especificación funcional de la regresión poblacional. Esta palabra, especificación funcional, se refiere estrictamente a cómo es específicamente esta función. ¿Ok? En macroeconomía 1 le dijeron que es una regresión, que era una ecuación lineal. Ustedes le dijeron el consumo es un consumo autónomo, ¿no es cierto?, más una progresión marginal del consumo por el nivel de ingresos. ¿Ok? Pero eso es una teoría. Es una teoría sujeta a discusión, además. En general nosotros no sabemos cuál es la función, cuál es la especificación funcional, cuál es la relación que hay. Hay algunas especificaciones funcionales que nosotros sí las conocemos, o que las teorías nos dicen más o menos cómo es la cosa, ¿no es cierto? Y esa teoría también a su vez se basa en un montón de observaciones adicionales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se trabaja con una hipótesis de trabajo, ¿ok? Que es la teoría. ¿Ok? Y en nuestro caso, ¿no es cierto?, supondremos una aproximación lineal de esta forma. ¿Ok? Ojo, esto está en general sacado del Gujarati a todo esto. Esto es un extracto de lo que está en el Gujarati, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí, esto podrían repasarlo incluso en el Gujarati. Aproximación lineal de esta forma. ¿Ok? Acostumbrarse a la nomenclatura, ¿no es cierto? La esperanza de i sub i dado un x sub i cualquiera, ¿no es cierto?, es igual a un beta 1 más un beta 2 x sub i. Ojo, atención, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros suponemos que ocurre en la realidad. Lo que nos va a interesar entonces es encontrar estimadores de estos beta, de beta 1 y de beta 2. Eso es un poco la pega que tenemos por delante y un poco lo que vamos a explicar en esta clase, exactamente ese problema. ¿Ok? Espere, profe. ¿Sí? ¿Alguien alega algo? ¿Podría volver a la anterior un rato? Sí. Decime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En lo último fue en donde me... A ver, intenta hacer una pregunta. ¿Con quién hablo todo esto? Que no lo veo aquí porque está muy chico. Jean-Pierre, ya. Jean-Pierre es el que está hablando, ¿no es cierto? Sí, la hipótesis es la función de x sub i. La función de x. Ah, sí. Sí, claro. O sea, esto que está acá, ¿no es cierto? Fíjate lo que estamos diciendo. Mira, esto, la esperanza de y dado de x sub i, ¿no es cierto? Decimos es f de x sub i. La forma en que matemáticamente se transforma la variable x sub i, ¿no es cierto?, que es nuestra variable independiente a todo esto, ¿no es cierto? Ya vamos a ver más adelante qué significa eso. La forma en que se transforma esa cosa, ¿no es cierto?, que es ingreso en este caso, se transforma en consumo. ¿Ok? Eso, si ustedes se dan cuenta, es igual también a esto que está acá. Es decir, f de x sub i es esto que está acá. Ese beta 1 más beta 2 x sub i. ¿Ok? Que por supuesto puede ser cualquier otra cosa. Eso podría ser, no sé, estoy inventando, ¿no es cierto? Podría ser x sub i elevado a i sub i. Puede ser cualquier lecera. ¿Ok? O podría ser, qué sé yo, igual al cuadrado del ingreso, ¿no es cierto?, qué sé yo, partido por la raíz cúbica del ingreso. Puede ser cualquier lecera. ¿Ok? Lo que nos dice, lo que ocurre, ¿no es cierto?, que esto es una teoría. Esto que está acá es la teoría. ¿Ok? La teoría lo que hace, ¿no es cierto?, es que nos dice cómo se comporta, cómo se transforma una cosa en otra. ¿Ok? ¿Está más claro ahí, Jean-Pierre? Sí, profe, gracias. Bien. La cuestión lineal. Ahí dijimos, mira, cuando estamos hablando de linealidad, ¿no es cierto?, hay que distinguir entre dos cosas, ¿no es cierto? Hay que distinguir entre la linealidad de los parámetros y la linealidad de las variables. Recuerden ustedes lo que eran los parámetros, ¿ok? Los parámetros, ¿no es cierto?, eran los verdaderos coeficientes, ¿no es cierto?, es decir, la teoría nuestra, ¿ok? Los parámetros podrían ser no lineales, ¿ok?
Y las variables, ¿no es cierto?, podrían ser independientes. De hecho, parámetros y variables, ¿no es cierto?, o estadísticos, ¿no es cierto?, pueden ser independientes una de las dos cosas. Lo que nos va a interesar, muchachos, ¿no es cierto?, es la linealidad de los parámetros. ¿Cómo hacemos, ¿no es cierto?, para que los parámetros sean lineales? De hecho, esto admite transformaciones. Casi siempre, ¿no es cierto? De hecho, la mayor parte de los modelos en economía suelen ser no lineales. Y eso, ¿no es cierto?, nos lleva a la complicación, ¿no es cierto?, de que para poder trabajar con ellos desde el punto de vista estadístico, ¿no es cierto?, tenemos que transformarlos en variables lineales. ¿Ok? Veamos lo que pasa acá. Fíjense, ¿no es cierto?, que una función cuadrática como esta. Esta función cuadrática, ¿no es cierto?, los parámetros, ¿no es cierto?, son no lineales, ¿no es cierto?, pero las variables que nosotros utilizamos en la ecuación son lineales. ¿Ok? Esto es un cubo, un cuadrado, ¿no es cierto?, y etcétera. Esta función exponencial requiere una transformación. ¿Ok? Esto claramente es no lineal, ¿no es cierto? Tengo que i es igual a e elevado a beta 1 más beta 2x. ¿No es así? Pero eso yo lo puedo transformar, aplico logaritmos. Una ecuación cúbica como esta, ¿no es cierto?, es también lineal, ¿no es cierto?, en los parámetros, ¿no es así? ¿Está claro este punto? ¿O pasamos a la pizarra? Veamos. Vamos a la pizarra un minutito. En memoria, esto que está acá. ¿Qué pasó? Aquí dije algo, ¿no es cierto?, que a lo mejor para ustedes puede ser medio oscuro. Dejemos de compartir con eso, ¿no es cierto?, compartamos con otra cosa, con la pizarra. Fíjate, ¿no es cierto?, que dijimos, ¿no es cierto?, que I sub I, ¿no es cierto?, I sub I, ¿no es cierto?, era igual a E elevado a beta 1 más beta 2, esto me quedó como una B, pero no importa ahí, beta 2, X sub I. ¿Sí? Eso tiene toda la pinta de no ser, o sea, eso no es lineal, ¿no es así? Desde el punto de vista de la realidad, ¿no es cierto? Si ese es el modelo, ¿no es cierto?, la realidad no es lineal, ¿ok? Pero podemos expresarla, ¿no es cierto?, de una manera lineal. ¿Qué hacemos? Aplicamos logaritmo, ¿no es así? Entonces, nos queda que el logaritmo, el ln de I sub I va a ser igual a, bueno, ustedes saben propiedad del logaritmo, ¿no es cierto? Me queda beta 1 más beta 2 X sub I, esto en paréntesis, ¿no es cierto?, ln de E. ¿No es así? Sí, pero esto es 1. ¿No es así? El logaritmo de la base, ¿no es cierto?, es 1, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nos queda que ln de I sub I es igual a beta 1 más beta 2 X sub I. El n de I sub I, ¿no es cierto?, es simplemente un número, ¿no es así? Simplemente es un número, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es una expresión perfectamente lineal. ¿Ok? Que podemos estimarla sin ningún tipo de drama. Cuidado con eso, ¿no es cierto?, por supuesto. A ver, esto que hice acá, ¿no es cierto?, es súper usual en economía, ¿no es cierto? La linealización de funciones, ¿no es cierto?, opera muchas veces en un número muy elevado de veces, ¿no se está aplicando logaritmos. La aplicación de logaritmos, ¿no es cierto?, no es tan trivial como se ve aquí a veces. ¿Ok? Piensen, por ejemplo, que si yo tuviera números negativos acá. En el caso del ingreso, ¿no es cierto?, y el consumo, eso es muy raro, ¿no es cierto? En realidad, consumos negativos no vamos a tener jamás, ¿no es así? Pero pueden haber variables, ¿no es cierto?, en que esta relación, ¿no es cierto?, no sea tan trivial, ¿no es cierto?, y que tengamos números negativos. Este número estaría indeterminado. No existen los logaritmos de los números negativos, ni del cero tampoco. ¿Ok? Hay que incorporar, qué sé yo, errores y una serie de otras cosas más, ¿no es cierto? Pero en general, esto es una cuestión muy usual en econometría, ¿no es cierto?, usar
logaritmos, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, esto nos muestra un caso, ¿no es cierto?, en el cual nosotros tenemos una realidad, ¿no es cierto?, que no es lineal, pero que sí la podemos tratar linealmente, ¿no es cierto?, a través de una transformación de las variables. ¿Ok? ¿Estamos entonces? ¿Dudas sobre esto? No, no debería haber problema, ¿no es cierto? Volvemos a nuestra cosa. Bien, ¿cuál es el problema? Ya, veamos esto nomás, ¿no es cierto? Por ahora, como les digo, la idea no es andar muy apurado, ¿no es cierto?, en videoconferencias, ¿no es cierto?, porque en realidad se hace un poquito pesadito. Ya, veamos. ¿Qué es lo que nos dice acá? Bueno, ahora lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, es llevar esto a la realidad cruda, triste y dura muchas veces, ¿no es cierto?, es dado que no tenemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, no tenemos una visión completa de la realidad, ¿no es cierto?, vamos a tener que trabajar con muestras. Ojo, aquí lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es de nuevo fijarnos en la función de regresión poblacional. Aquí lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es que vamos a incorporar un elemento estocástico, ¿no es cierto?, a estas relaciones funcionales, ¿no es cierto?, que estamos estableciendo. ¿Por qué? Bueno, porque por lo que habíamos comentado antes, ¿no es cierto? Fíjate tú, ¿no es cierto?, de acuerdo al cuadro número 1 y gráfico número 1, que era lo que comentábamos recién, el nivel de ingreso de X sub Y, el gasto de consumo de una familia individual, está agrupado alrededor del consumo promedio. No todas las familias están justo en el consumo promedio. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos, mira, para un ingreso de 80, ¿no es cierto?, hay familias que consumen 55 y otras que consumen 75. ¿Ok? Esa cosa, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, eso es lo que es el componente estocástico. Eso es lo que depende de variables, ¿no es cierto?, que nosotros no conocemos a priori. ¿Ok? Y esa cosa le vamos a dar un nombre. ¿Ok? Se puede expresar la desviación de un individual alrededor de un valor esperado. Ahí está. ¿Ok? O sea, aquí sabemos que va a haber un error. ¿Ok? Ahora, lo que interesa a este punto, muchachos, es que este error, y eso lo vamos a meter en los supuestos más explícitos más adelante, ¿no es cierto?, es un error no sistemático. ¿Ok? Es decir, así como que si yo hay familias que son, que si yo, no sé, que son veganas y que por tanto consumen más barato, por decir algo, habrá otras familias que son botaratas, ¿no es cierto?, que les gusta, que si yo, no sé, la ropa de marca, les gusta tener auto nuevo, que si yo qué, ¿no es cierto? Esa gente va a tener una estructura de consumo más cara. Eso es aleatorio, ¿no es cierto? En promedio, hay gente más ahorrativa y hay gente más consumidora, ¿no es cierto?, qué sé yo, pero no nos interesa, ¿no es cierto?, esa cuestión. Y eso suponemos de que está distribuido aleatoriamente en nuestra población. ¿Ok? Reitero, lo que interesa a este punto, ¿no es cierto?, es que el error no sea sistemático. De otra manera, ¿no es cierto?, tendríamos, qué sé yo, que incorporar otro tipo de variables, ¿no es cierto?, en la especificación del consumo. ¿Ok? Ejemplo, dijimos, mira, a ver, cuidado, ¿no es cierto?, la familia a lo mejor tiene más componentes de la familia, tiene más miembros de una familia, ¿no es cierto?, y esa familia probablemente va a consumir más en relación a su ingreso que una familia con menos miembros. Dijimos, una familia que tiene 3 cabros chicos, ¿no es cierto?, papá, mamá, 3 cabros chicos y 2 abuelos, ¿no es cierto?, probablemente va a consumir más para un mismo nivel de ingresos que una familia que sea mamá y un enano simplemente. ¿Ok? En esos casos, ¿no es cierto?, cuidado, ¿no es cierto?, el error no va a ser sistemático. Nos vamos a encontrar con que familias, ¿no es cierto?, en promedio, que son más numerosas, ¿no es cierto?, van a tener un nivel de consumo más alto. ¿Ok? Y ahí vamos a tener fallas en la especificación de la función. ¿Ok? Pero por ahora, ¿no es cierto?, lo que nos interesa es cómo lo expresamos esto. ¿Ok? Y aquí está. Vamos a decir, mira, el error, ¿no es cierto?, este componente estocástico, probabilístico, ¿no es cierto?, raro, ¿no es cierto?, simplemente lo podemos expresar, ¿no es cierto?, como el I sub I estimado, el I sub I observado, ¿no es cierto?, menos la esperanza del I dado X sub I. ¿Ok? En nuestros casos, ¿qué es lo que teníamos antes? Dijimos, mira, una familia tenía consumo de 55. Ok. El error, la esperanza del consumo, dado ese nivel de ingresos, era 65. Luego, esta diferencia que está acá, ¿no es cierto?, va a ser de, ¿cuánto? De menos 10, ¿no es cierto? Había otra familia, ¿no es cierto?, que tenía un consumo de 75 en las presentaciones anteriores.
Pero sabemos que la esperanza del consumo dado un nivel de ingreso de 80 es 65. Por tanto, esta diferencia va a ser 10. Positivo ahora. ¿Ok? Esta es una manera, ¿no es cierto?, de expresarlo, y también podemos expresarlo de esta otra manera. ¿Estamos claros? Bueno, ya habíamos visto cuál era la teoría respecto de esta esperanza, y era esta ecuación que está acá abajo. Por lo tanto, esto que está acá, ¿no es cierto?, es lo mismo que lo que está acá. Y aquí me faltó el subíndice. Bueno, pero comprenderán que no todo en la vida es perfecto. Ya, podemos agregarle el subíndice. ¿Está claro? ¿Sí? Profesor, entonces el I sub I es el consumo real y la esperanza de I dado al consumo es la media. Claro, exactamente eso es. El consumo real, el consumo observado, si se quiere, ¿no es cierto?, es el número que uno tiene en la tabla de valores, si se quiere. ¿Ok? Porque vale la pena, ¿no es cierto?, qué bueno que se hacen preguntas sobre nomenclatura, ¿no es cierto?, porque la nomenclatura a veces puede resultar un poco confusa. De hecho, lamentablemente, en muchos textos, ¿no es cierto?, la nomenclatura no es muy estándar. Pero está bien, ¿no es cierto?, pero es muy genérico eso. Cuando hablamos de I sub I, ¿no es cierto?, estamos hablando de un caso en general. ¿Ok? El I sub I, ¿no es cierto?, se refiere a un caso, ¿no es cierto?, específico. La familia del señor Pérez, ¿no es cierto?, por ejemplo, tiene un consumo más alto, ¿no es cierto?, que la esperanza del consumo dado el ingreso del señor Pérez. ¿Ok? Por ejemplo. A eso se refiere el I sub I. Cuidado, cuando hablamos de series de tiempo, este subíndice I, ¿no es cierto?, se suele sustituir por una letra T. Es decir, el I sub T, ¿no es cierto?, en un determinado minuto, ¿no es cierto?, equivalente al I sub I, ¿no es cierto?, se refiere entonces a un periodo de tiempo. ¿Ok? Nomenclatura es eso es nomenclatura, chanchitos. ¿Ok? Ahí está. ¿Estamos, chanchitos? Veamos que lo que sigue después de esta, ¿no es cierto? Solo bueno, ahí está. Con esta transparencia cerramos la clase de hoy. Decimos, mira, si tomamos el valor esperado en ambos lados de la ecuación 1, obtenemos esto. Ocurre, ¿no es cierto?, que el valor esperado de I sub I, entonces, va a ser entonces el valor esperado de I sub I más el valor esperado del error, de esta diferencia. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que nosotros hicimos la regresión en torno a promedios, ¿ok? Y siempre las desviaciones respecto del promedio siempre son cero. Siempre son cero. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esto que está acá, ¿no es cierto?, la esperanza de I sub I es igual a cero. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Esto es un tema, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver más adelante. Para todos es evidente, ¿no es cierto?, de que el promedio de desviaciones respecto de la media es cero. ¿Siempre pasa eso? ¿Para todos es obvio eso o no? Eso es álgebra 1, digamos. ¿Cómo se llama? Pero normalmente la gente como que se le olvida, ¿no es cierto?, de cosas así como elementales de eso. ¿Vale la pena que hagamos un pequeño ejemplo, si se quiere, ¿no es cierto?, numérico de una cosa como esta? Yo creo que sí. Hagamos un ejemplo numérico y con eso cerramos la clase de hoy día. Ahora compartimos pantalla, ¿no es cierto?, de nuevo con que podríamos compartirlo con Excel. ¿Les tinca? Espérate. Vamos a compartirlo con Excel para que salga más claro, porque eso están anotando la serie, ¿no es cierto?, con la... Se me perdió. ¿Dónde está el Excel? ¿Dónde está el Excel? ¿Quién lo ha visto por ahí? Ah, Dropbox, no. A ver. ¿Por qué no se ve esta cosa? ¿Más?
Me fui de nuevo a la cosa esta. Ya, pero a ver, no, espérate tantito. Vamos a dejar de compartir esa cosa, ¿no es cierto? De nuevo, todo de nuevo. Aquí está, apareció el libro de Excel, ya está. Se ve el libro de Excel, ¿no es cierto? O sea, pensemos de la siguiente manera. Supongan ustedes, ¿no es cierto, chanchitos, por ejemplo, que ustedes tienen, no sé, un promedio de notas. Las notas de econometría. Notas de econometría. ¿Ok? Y aquí tienen varias pruebas. La prueba 1, ¿no es cierto? Por ejemplo, se sacaron un 4. En la prueba 2, ¿no es cierto? Se sacaron un Duque. En la prueba 3, ¿no es cierto? Se sacaron un 6. En la prueba 4, ¿no es cierto? Sacaron un 1. Ya, bien. Suficiente por ahora. Mira, ¿cuál es el promedio? Promedio, ¿no es cierto? Es promedio de eso, ¿no es cierto? $3,25, cagar. No están reprobados. Hagamos una cosa. Aquí hagamos las diferencias respecto de la media. ¿Les tinca? Aquí tenemos media. O sea, diferencia respecto a la media. Respecto media. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Lo que yo voy a hacer acá, ¿no es cierto? Es que voy a decir, mira, esto va a ser igual a eso menos la media. Eso es la desviación respecto a la media, es lo que estábamos anotando recién. Ahí está, fantástico. Para no tener que hacerlo todas las veces igual, ¿no es cierto? Le ponemos un congelado acá, ¿no es cierto? Eso. Y ahora copiamos esa ecuación. Ahí está. ¿Se dan cuenta lo que hice en esta columna C, ¿no es cierto? Ahí lo que hice es que a cada nota, ¿no es cierto?, le calculé la diferencia respecto de la media. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago acá? Bueno, ahora sumo, a ver qué es lo que me sale. Publicidad entre medio de la clase. Esto no se lo esperaba a la gente de Zoom. ¡Sorpresa! Salió 0. ¿Raro? Eso siempre ocurre, chanchitos. Las diferencias respecto de la media siempre dan 0. Eso se puede demostrar, etcétera, ¿no es cierto? Pero no es la pega de acá, ¿no es cierto? Eso deberían haberlo visto en estadística descriptiva, ¿no es cierto? En los primeros cursos de estadística. ¿Ok? Lo que me interesa es que quede claro eso. Eso es de eso estoy hablando. Las diferencias respecto de la media, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando del modelo, ¿no es cierto? Es decir, este error es siempre nulo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. O lo que es lo mismo, esto que está acá, ¿no es cierto? O sea, a ver, yo aquí simplemente lo sumé. Si quieren hagamos otra cosa, calculemos el promedio. Oh, sorpresa, salió el promedio igual a 0, obvio, si la suma es 0, ¿no es cierto? Y lo divido por 4, me va a salir 0 igual, ¿se dan cuenta? El promedio, ¿no es cierto?, de esta cosa, ¿no es cierto?, siempre es 0. ¿Estamos claritos? ¿Algo más? ¿Dudas sobre esto antes de cerrarlo? ¿Y en qué otro contexto podríamos aplicar esta materia, aparte de los ingresos y el consumo de las familias? Sí. En todos. Cualquier hipótesis en econometría, ustedes pueden aplicarle exactamente esto mismo. Lo que pasa es que estamos partiendo, a ver, ¿por qué estamos trabajando con esta cosa que puede parecer medio lesa? Bueno, lo que ocurre, ¿no es cierto, chanchito? Es que lo que hemos hecho hasta aquí, ¿no es cierto?, estamos tratando de partir por lo que se conoce como regresión lineal simple. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos una sola variable que explica a otra. Es decir, ¿no es cierto?, aquí simplemente estamos trabajando, ¿no es cierto?, con composiciones lineales. Ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en la ecuación, la regresión que yo tengo, ¿no es cierto?, la relación que hay entre consumo e ingreso, ¿no es cierto?, es solamente entre consumo e ingreso, no hay más variables que la afecten. ¿Ok? Aquí esta es una cuestión, si se quiere, pedagógica. Partimos por regresión lineal simple. Regresión lineal simple significa una variable explica la otra, de alguna especificación funcional cualquiera. En este caso es una composición lineal. Consumo va a ser igual a un consumo autónomo más un coeficiente cualquiera del ingreso.
En economía hay pocas regresiones lineales simples, hay pocas teorías simples. Las hay, pero pocas. ¿Ok? De hecho, hay algunas muy simples, ¿no es cierto?, que probablemente no están al alcance de usted incluso. O sea, todos han visto finanzas con riesgo, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha hecho finanzas 2? Que grite el que haya hecho finanzas 2. Nadie ha hecho finanzas 2. Eso significa, ¿no es cierto?, que... eso significa, ¿no es cierto?, que no conocen, por ejemplo, la relación que hay entre el rendimiento de un activo, ¿no es cierto?, qué sé yo, y el rendimiento del mercado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahí tiene otra ecuación, ¿no es cierto?, que es una ecuación de regresión lineal simple, también. Solo que llegar a esa cosa, ¿no es cierto?, no. En general, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, me parece que fue... ¿quién fue el que habló? Jean-Pierre. Jean-Pierre, ¿fue tú el que hiciste esa pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Bien, Jean-Pierre. A ver, lo que está preguntando Jean-Pierre, ¿no es cierto?, es porque en este caso estamos partiendo con un ejemplo para explicar las cosas. Y la idea de partir con un ejemplo, ¿no es cierto?, es hacer más simple la explicación. A esto yo lo podría explicar, ¿no es cierto?, en el aire, con puras letras y qué sé yo, que no es cierto, y ahí pues estarían todos alegando, ¿no es cierto?, que no se entiende ni palote. Yo espero que con esto se entienda mejor lo que estamos tratando de decir. ¿Ok? Pero cualquier relación lineal simple, ¿no es cierto?, se comporta de esta manera. ¿Ya? Cualquier otro comportamiento, ¿no es cierto?, que ustedes quieran. De hecho, ¿no es cierto?, el problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que no tenemos muchas especificaciones funcionales simples. Ustedes saben, ¿no es cierto?, ya porque ustedes ya han hecho microeconomía, ¿no es cierto?, que por ejemplo, qué sé yo, que la cantidad demandada de un bien, ¿no es cierto?, no depende solamente del precio, depende de un montón de otras cosas, de otras variables más. Depende del precio de los bienes relacionados, depende del ingreso de las personas, depende de los gustos y preferencias. Tenemos varias otras explicaciones adicionales a eso. ¿Se dan cuenta? Que si yo, el rendimiento de una parcela de tierra no depende solo de la cantidad de agua, depende también de la cantidad de fertilizantes, del tipo de plantas que se utilicen, de qué sé yo, del cuidado que se le ponga, de si está con invernadero o no, un montón de variables de ese estilo. ¿Se dan cuenta? O sea, esta relación que estamos usando es solo un ejemplo de lo que podría ser una relación lineal simple, que las hay más, ¿ok? Aunque está claro que además esta función consumo, ¿no es cierto?, no depende solo del ingreso. Lo estábamos diciendo recién. Si estamos hablando de ingresos de hogares, ¿no es cierto?, vamos a tener un problema, ¿no es cierto?, porque claro, los ingresos de los hogares, ¿no es cierto?, no es todo lo que explica el consumo. Ya dijimos, el tamaño de los hogares, que si yo los gustos y preferencias, bla, 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 hay un montón de otras variables más que explican, ¿no es cierto?, el comportamiento del consumo. Por ahora, lo que estamos haciendo es una abstracción, estamos utilizando una versión simple de la teoría del consumo, ¿no es cierto?, que relaciona el ingreso con el consumo y nada más. ¿Ok? Pero sí, esto es aplicable a cualquier problema económico, ¿no es cierto?, que nosotros queramos analizar, cualquiera. ¿Estamos claros? En general, ¿no es cierto?, la teoría económica, ¿no es cierto?, es un poquito más complicadita, eso es lo que quiero decir también. ¿Sí? ¿Jean-Pierre? ¿Qué pasó? Ya vale, profe, gracias. Estamos claros, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? ¿Nada más? Dejémoslo hasta aquí por hoy día, muchachos. O sea, la materia. Vamos a la sección de ¿cómo se llama esto? De foro. Vamos a dejar de grabar, ¿no es cierto?, a partir de ahora, ¿no es cierto?, porque hasta aquí es la parte de materia, digamos, para decirlo en términos escolares.